Esto es Aprendamos Juntos, y hoy vamos a hablar sobre la revolución del pensamiento moderno y las ideas de René Descartes. Un tema fascinante y la verdad que súper actual, aunque no parezca. Totalmente. Imaginemos por un momento la sensación que surge, digamos, al abrir una red social hoy en día, o al leer las noticias. Vivimos en un mundo saturado de datos, de imágenes, que ahora son generadas por algoritmos. Claro, el tema de las noticias falsas y todo eso. Exacto, las famosas fake news. Es muy común sentir una especie de, no sé, vértigo intelectual. Esa pregunta constante de qué de todo esto es real y qué es mentira. Es una angustia súper contemporánea, tal cual. Bueno, si trasladamos esa misma angustia, esa profunda desorientación de no saber qué información es verdadera al siglo XVII, ahí justo encontramos el germen de la filosofía moderna. Así es, y eso es clave para no ver este análisis como, digamos, una simple lección de historia antigua y aburrida. Claro, no queremos eso. Para nada. Para comprender la magnitud de lo que hizo este pensador, primero hay que sumergirse de lleno en el miedo, en la enorme tensión de su contexto histórico. Porque las cosas estaban bastante complicadas, ¿no? Muy complicadas. El mundo medieval, con todas sus certezas antiguas, se estaba cayendo a pedazos. Literalmente. Estaba colapsando. O sea, todo lo que la gente creía que era verdad indiscutible, de repente ya no lo era. Exactamente. Y la respuesta de Descartes a ese colapso no fue buscar refugio en viejos dogmas o esconderse. Fue tomar la decisión intelectual más radical posible. Que es dudar de absolutamente todo. Todo. Dudar de todo hasta encontrar una única certeza innegable. Una roca sólida, digamos, sobre la cual reconstruir todo el conocimiento humano. Es que no era un colapso menor. No se trataba de un simple cambio de moda o de estilo literario. Era la ruptura de los pilares que sostenían la realidad misma. Ni hablar. Por un lado tenés la unidad religiosa europea que estalla por los aires con la Reforma Protestante y la Contrarreforma. Claro, las sociedades estaban desangrando en guerras básicamente para imponer una única verdad divina. Tal cual. Y por otro lado, la ciencia y la cosmología sufrían un terremoto. Pensemos en alguien a quien le enseñaron toda su vida que la Tierra es el centro inmovible del universo. Obvio, que somos el eje de todo, una creación recontraespecial. Sí, y de pronto llega el heliocentrismo y plantea que habitamos apenas una roca más girando alrededor del Sol. Todo el mapa del universo cambia de la noche a la mañana. Imagínate el shock. Es como que te cambien las reglas de la realidad. Y a esto hay que sumarle que el sistema educativo de la época también estaba, digamos, agotado. Totalmente. La famosa escolástica. Para entender a qué se enfrentaba la modernidad, podemos definir la escolástica como este sistema súper rígido de las universidades medievales. Que básicamente funcionaba bajo la idea de que si Aristóteles no lo dijo, no es verdad. Exacto, o los textos sagrados. Si no está escrito ahí, es falso. El conocimiento se basaba en la autoridad ciega de los antiguos, no en experimentar o en la razón independiente. Claro, no podías cuestionar nada. Nada. El problema es que ese marco de autoridad ya no servía para explicar los nuevos descubrimientos astronómicos. Intentaban ponerle parches a un edificio inmenso que tenía los cimientos completamente podridos ya. Esa imagen es perfecta. A mí me gusta pensar en la ciencia medieval como, como el disco duro de una computadora antiquísima. A ver, contame cómo es eso. Claro. Imagínate un disco duro completamente saturado de virus, de archivos corruptos, de programas obsoletos que directamente ya no abren. ¿Me ha pasado? Nos pasó a todos. Bueno, esos virus son la autoridad ciega, los prejuicios, las ideas aceptadas por tradición sin ninguna comprobación. Claro, cosas que uno acepta porque sí. Exacto. Entonces, frente a ese panorama, la conclusión lógica es que no sirve de nada pasar un antivirus básico para borrar un archivito por acá y otro por allá. El sistema ya colapsó. No tiene arreglo así nomás. No. La única solución real es formatear el disco duro completamente, borrar absolutamente toda la información y programar un sistema operativo nuevo desde cero. Me encanta esa analogía. Y hay que entender que programar ese nuevo sistema operativo era, en esa época, una tarea de altísimo riesgo. Te jugabas la vida, literalmente. Literalmente.
Plantear ideas nuevas en el siglo XVII era una cuestión de vida o muerte. La Inquisición vigilaba de cerca y castigaba el pensamiento libre con una brutalidad tremenda. Estaba el caso de Giordano Bruno, ¿no? Exacto. Los documentos históricos de este estudio nos recuerdan el trágico caso de Bruno. Fue quemado en la hoguera en Roma en el año 1600, simplemente por sus ideas sobre un universo infinito. ¡Qué locura! Y más tarde, Galileo Galilei enfrentó un proceso terrible bajo amenaza de tortura por defender el movimiento de la Tierra. O sea, esa amenaza constante de la hoguera explica un poco la cautela extrema de Descartes para publicar sus ideas. Claro, no era ningún tonto. Obvio que no. Él decide publicar su primer manifiesto, El discurso del método, de forma anónima, y encima se muda a Holanda, buscando un ambiente con un poquito más de tolerancia. Incluso llega a cancelar la publicación de su tratado de física cuando se entera de lo que le pasó a Galileo. Es que no era un filósofo tomando un café y debatiendo abstracciones. Era alguien intentando sobrevivir físicamente mientras detonaba los cimientos del pensamiento occidental. Tal cual. Entonces, habiendo tomado la decisión de, siguiendo tu analogía, formatear ese disco duro y demoler el viejo edificio escolástico, el primer paso lógico es establecer reglas. Reglas clarísimas. Claro, no puedes construir un sistema infalible sin un plano arquitectónico súper riguroso. Y así nace la necesidad de estructurar un método. El famoso método. ¿Y de dónde saca la inspiración para esto? La inspiración directa le viene de las matemáticas, de la geometría y el álgebra. Él buscaba un procedimiento que garantice certezas absolutas como en la matemática y que pueda aplicarse a cualquier investigación humana. O sea, el manual de instrucciones para este nuevo sistema operativo. Y lo loco es que este método se reduce a 4 reglas que si las lees suenan súper simples, pero son implacables. Son durísimas en la práctica. A ver, la primera es la famosa regla de la evidencia. La regla de oro, digamos. Exacto. Básicamente establece que jamás, pero jamás, se debe aceptar nada como verdadero a menos que se presente a la mente de forma tan clara y distinta que no deje el más mínimo espacio a la duda. O sea, que la duda misma es el filtro. Es como un colador finísimo. Tal cual. Si alguna afirmación te genera un mínimo sombra de sospecha, la descartas por completo. Afuera. Tremendo. ¿Y después de esa regla de oro, qué sigue? Viene la regla del análisis. Consiste en agarrar cada problema complejo y dividirlo en tantas partes pequeñas y elementales como sea posible. Para que sea más fácil de digerir. Exacto. A esto le sigue la tercera, que es la síntesis. Es el proceso inverso y constructivo. Vas ordenando los pensamientos, empezando por lo más simple, y subís gradualmente como por peldaños hacia lo más complejo. De lo fácil a lo difícil, paso a paso. ¿Y la cuarta? Finalmente, la regla de la enumeración. Te exige hacer revisiones tan exhaustivas y recuentos tan meticulosos que tengas la absoluta certeza de no haberte olvidado de ni un solo detalle. Ahora, escuchando estas reglas, a mí me surge inmediatamente un choque con la realidad práctica. A ver, decime. O sea, si el filtro para aceptar algo como verdadero es dudar de todo, dudar de la ciencia, de los sentidos, de lo que toco, surge un problema grave de parálisis. Una parálisis vital, claro. Claro, uno no puede salir a caminar dudando de si el suelo que está pisando existe. Si dudo de que la comida me va a nutrir, dejo de comer y me muero. Totalmente. La demolición del conocimiento suena espectacular en la teoría, en los libros. Pero en el día a día hay que tomar decisiones. Tomamos decisiones rápidas todo el tiempo y con información súper incompleta. Es una excelente observación. Y esa tensión entre el rigor filosófico extremo y las necesidades de la vida diaria, Descartes la resuelve con algo brillante. Lo que él llama una moral provisional. Ah, la cabaña temporal. Exactamente. Retomando la metáfora arquitectónica. Si vos decidís demoler la casa en la que vivís para construir una mansión más sólida, no te puedes quedar a dormir en la calle mientras duran las obras. Claro, te morís de frío. Necesitas una cabaña temporal, un refugio seguro donde vivir mientras opera la demolición de todo tu sistema de creencias. Esa cabaña temporal está armada con unas máximas súper pragmáticas. Son reglas muy de sentido común.
Sí, la primera instrucción es simplemente obedecer las leyes y costumbres de tu propio país. Mantener la religión tradicional y evitar las opiniones extremas. En el fondo, es una estrategia de supervivencia social. Es no llamar la atención, no generar conflictos innecesarios en un entorno que, como dijimos, era re peligroso. Claro, pasas desapercibido mientras tu mente trabaja en lo profundo. La segunda máxima es la firmeza en la acción. Esa me encanta. Es clave. Una vez que elegís un camino, aunque tengas dudas al principio, tenés que seguirlo con determinación. Las fuentes usan una imagen muy linda de un viajero perdido en un bosque. Sí, si da vueltas en círculos o cambia de dirección todo el tiempo, no sale más. Exacto. Si elige una línea recta y la mantiene a pesar de todo, eventualmente va a encontrar la salida o un lugar mejor. Es muy práctico. Y hay una tercera regla, ¿no? Sí, la tercera, que está muy influenciada por la antigua filosofía estoica, es concentrarse en dominarse a uno mismo en lugar de intentar cambiar el orden del mundo. Aceptar lo que no podés controlar. Tal cual, reconocer que, al final del día, lo único sobre lo que tenemos control absoluto son nuestros propios pensamientos y actitudes. O sea que con este refugio temporal asegurado, ya tenés la tranquilidad necesaria para llevar el método al extremo. Ahí sí. Comienza el proceso de aplicar una duda metódica radical. Un experimento mental fascinante que va destruyendo las capas de la supuesta realidad una por una. Y ese experimento mental, que está documentado en las primeras meditaciones, arranca cuestionando la principal fuente de información que tenemos, los sentidos. Lo que vemos, lo que tocamos. Claro, siempre nos parece indiscutible, pero basta recordar un par de ilusiones ópticas cotidianas. No sé, un palo que parece doblarse cuando lo metes en el agua. O un espejismo en la ruta en un día de mucho calor. Exacto. Ahí notas la fragilidad de esa confianza empírica. La regla era clara, no es prudente confiar plenamente en quien nos ha engañado alguna vez. Así que, adiós a los sentidos. Toda esa información se descarta. Afuera. Pero descartar los sentidos es solo el primer paso. El segundo nivel de demolición es cuestionar la realidad física en sí misma. Y acá entra el famoso argumento del sueño. Ese es tremendo. Es que todos tuvimos sueños tan intensos y vívidos que, mientras ocurren, estamos 100% convencidos de estar despiertos. Caminando, hablando con gente. Sí, te despertás transpirando a veces. Claro. Y como no existe un mecanismo infalible, una marca biológica que nos indique si estamos soñando o estamos despiertos en este preciso instante. O sea, yo podría estar soñando ahora mismo. Podrías. Entonces, toda nuestra percepción de tener un cuerpo y de que existe un mundo físico exterior pasa a ser dudoso. Ahí la situación se pone verdaderamente crítica. Porque, a ver, aunque los sentidos fallen y la realidad sea un sueño, hay verdades que parecen sobrevivir. Por ejemplo, Y, en un sueño o en la vida real, un triángulo sigue teniendo 3 lados. 2 más 2 sigue siendo 4. las matemáticas parecen el refugio final. Las matemáticas y la geometría parecen indudables, pero para cumplir con el método a rajatabla hay que imaginar el peor escenario posible. Y ahí Descartes tira la hipótesis del genio maligno. El famoso genio maligno. Sí, para no usar referencias de películas súper gastadas como Matrix, pensemos en esto como, no sé, la versión definitiva de un casco de realidad virtual. Es una forma muy precisa de visualizarlo. A ver, Imaginemos un dispositivo de realidad virtual tan avanzado que no te lo pones en los ojos, sino que está conectado directamente a tus neuronas. al cerebro. Te inyecta la realidad. Claro. No solo simula imágenes y sonidos perfecto, sino que manipula tu razonamiento lógico. Si la tecnología te engaña con cada impulso eléctrico, ¿cómo podrías demostrar objetivamente que no tienes ese casco puesto ahora mismo? Es imposible demostrarlo desde adentro. Exacto. Toda la existencia, incluso la certeza matemática de que 2 más 2 es 4, podría ser una simple interferencia programada por una entidad superpoderosa dedicada a engañarte. Esa es la cúspide de la duda hiperbólica. Es llevar el escepticismo hasta su límite absoluto. Es un punto donde el universo entero se desvanece en la ilusión. Y ahí es donde aparece la magia. Ahí aparece. Porque en ese abismo total de incertidumbre, donde el genio maligno o este sistema de realidad virtual controla todo, surge una revelación inquebrantable. El momento ajá. Tal cual. Porque para ser engañado sistemáticamente,
Para ser el sujeto de esa ilusión masiva, tiene que existir obligatoriamente un sujeto. Claro. El acto mismo de dudar, de estar profundamente confundido por el engaño, es en sí mismo una forma de pensamiento. O sea, si dudo, estoy pensando. Y si este genio maligno me está engañando incesantemente, me está engañando a mí. No puede engañar a la nada absoluta. Exactamente. Por lo tanto, el hecho innegable, la roca fundacional del nuevo sistema operativo, es mi propia existencia como ser pensante. Pienso, luego existo. El famosísimo cogito ergo sum. Claro, podés dudar de tener un cuerpo, de las estrellas, de sumar 2 más 2, pero es lógicamente imposible dudar de que existe una entidad que está experimentando ese acto de dudar. Es un punto de inflexión tectónico en la historia del pensamiento humano. Porque fíjate que el foco de la verdad ya no está en el exterior, ya no está en el universo o en los libros antiguos. Se traslada adentro nuestro. Se traslada a la interioridad humana. Se establece que somos fundamentalmente una res cogitans, una cosa que piensa, una sustancia cuya esencia entera consiste en pensar, dudar, entender, sentir. Nace la subjetividad moderna. Así es. Es el centro gravitacional del conocimiento. Bueno, buenísimo. Tenemos una certeza sólida. Somos mentes pensantes. Pero hay un problemita inmenso acá. Sí. A ver cómo salimos de esta. Seguimos atrapados adentro del casco de realidad virtual. Sabemos que nuestra mente existe, pero todo lo que está afuera sigue bajo la duda extrema. Claro, el árbol que ves por la ventana sigue siendo dudoso. Exacto. ¿Cómo construís un puente lógico y seguro desde esa mente aislada para volver a confiar en que el mundo exterior es real? Esa es la gran misión que sigue a la duda. Y para salir de la propia mente y derribar la idea del genio maligno, Descartes necesita encontrar algo externo que sea absolutamente garantizable, sin usar los sentidos. ¡Qué desafío! ¿Y cómo lo hace? La estrategia es buscar dentro de la propia mente qué tipo de ideas hay. Al revisar ese inventario mental, aparece una idea muy particular. La idea de un ser infinito, eterno, inmutable, omnisciente y sumamente perfecto. O sea, la idea de Dios. Exactamente. Y el argumento que usa se basa enteramente en el principio de la causalidad de las ideas. A ver, para entender este principio de causalidad de forma accesible, imaginemos que un grupo de arqueólogos encuentra un teléfono inteligente, funcionando perfecto, enterrado en la época de las cavernas, en la edad de piedra. Me gusta la imagen. Es evidente que un humano prehistórico con herramientas de hueso no pudo fabricar ese nivel de tecnología. El creador de cualquier objeto tiene que tener como mínimo el mismo nivel de complejidad que lo que crea. Claro, no podés dar lo que no tenés. Exacto. La causa debe contener tanta o más realidad que su efecto. Y esa analogía captura el núcleo exacto del argumento de Descartes. Si analizamos nuestra mente, vemos que somos seres finitos, limitados, que dudamos y nos equivocamos todo el tiempo. Somos el humano prehistórico en este caso. Tal cual. Somos como ese humano frente a la tecnología avanzada. Es lógicamente imposible que una mente imperfecta y finita invente la idea de una perfección infinita. Es una idea tan inmensa que excede nuestras capacidades. O sea que esa idea tuvo que venir de afuera. Exacto. Concluye que la idea de perfección debe haber sido implantada en la mente humana por una entidad externa que verdaderamente posee esa perfección. Es la firma que el creador deja en su obra. O sea, la simple presencia de la idea de perfección dentro mío, que soy imperfecto, garantiza que existe un ser perfecto que me puso esa idea ahí. Y al demostrar la existencia de Dios con razonamiento lógico y no por fe ciega, la amenaza del genio maligno se desmorona. Claro, porque un ser sumamente perfecto no puede ser un engañador sistemático. El engaño, la malicia, son defectos, son debilidades. Y la perfección absoluta no tiene defectos. Por lo tanto, si usamos bien nuestra capacidad de razonar, el mundo que percibimos de manera clara tiene que ser real, porque hay un garante divino de esa verdad. Dios es el puente que nos devuelve el mundo físico. Dios como garantía de la ciencia. Es fascinante, pero claro, esto levanta de inmediato una objeción natural muy, muy fuerte. Me imagino por dónde vas. Si los seres humanos fuimos creados por un ser perfecto que nos dio herramientas racionales y que no quiere engañarnos,
Es medio paradójico ver la cantidad enorme de errores que cometemos todos los días. Cálculos equivocados, creencias falsas, malas decisiones. Todo el tiempo. Si el fabricante del sistema es perfecto y los componentes son de alta calidad, ¿por qué la máquina falla tanto? Parece un problema de diseño. Parece, pero la respuesta de Descartes revela una agudeza psicológica profunda. Él dice que el error no reside en el diseño fundamental. No fuimos construidos con defectos. ¿Y entonces de dónde sale el error? Surge puramente de la fricción entre dos facultades mentales, el entendimiento por un lado y la voluntad por el otro. A ver, expliquemos esto. Nuestro entendimiento, que es la capacidad de procesar información, es limitado y es lento. Necesitamos tiempo para aprender e investigar. No nacemos sabiendo todo. Claro. Pero, en contraste, nuestra voluntad, que es la capacidad de elegir, de desear, de afirmar o negar, es infinitamente libre. No tiene límites de velocidad ni barreras. O sea, si nuestro entendimiento fuera un vehículo súper pesado que avanza lento procesando datos, nuestra voluntad es un acelerador a fondo sin ningún tipo de tope. Esa es la metáfora perfecta. El error humano ocurre cuando usamos esa voluntad libre para sacar conclusiones prematuras sobre cosas que nuestro entendimiento todavía no terminó de procesar. Claro, cuando juzgamos apurados antes de tener la evidencia clara, ahí resbalamos y nos equivocamos. Exacto. El error no es un defecto de fábrica, es simplemente la consecuencia de precipitarnos, usar una voluntad ilimitada sobre un entendimiento limitado. Una vez resuelto esto, y ya con la confianza recuperada en la razón humana, el terreno queda preparado para redefinir por completo el mundo físico. Y acá se planta la semilla de la ciencia mecanicista que después va a revolucionar la historia con gigantes como Newton. La realidad queda tajantemente dividida en dos. Por un lado, la mente, la res cogitans, indivisible y libre. Y por el otro, el mundo físico, la materia, que él llama sustancia extensa o res extenso. Y esto le da el golpe mortal a la mentalidad medieval. Porque antes, pensaban que el universo estaba lleno de propósitos ocultos, fuerzas místicas o cosas mágicas. espíritus en la naturaleza y esas cosas. Claro, Descartes le arranca de raíz toda esa magia a la naturaleza. La materia se reduce matemáticamente a tres cosas: extensión geométrica en el espacio, figura y movimiento físico. Se despoja el cosmos de cualquier intención vital. Todo el universo, desde los planetas hasta las rocas terrestres, pasa a ser un inmenso mecanismo de relojería. Una máquina gigante. Sí, una máquina carente de alma que funciona obedeciendo únicamente a leyes matemáticas. Y esta visión mecanicista es la que permite a la física moderna empezar a cuantificar y calcular el comportamiento de la naturaleza. Es fascinante. Pero ojo, este modelo de relojería no se queda solo en las estrellas y las piedras. Invade la biología de una manera bastante, digamos, agresiva. Sí, acá la cosa se pone polémica. Si el mundo físico es solo materia en movimiento, entonces los cuerpos orgánicos también lo son. Y de ahí nace la idea de concebir a los animales literalmente como máquinas. Autómatas biológicos los llama. O sea, los perros, los caballos, los pájaros. Dejan de ser criaturas con alma sensitiva. Es una consecuencia lógica de su sistema, por más cruda que suene. Se argumenta que los animales son solo mecanismos formados por engranajes orgánicos, músculos, sangre, nervios. O sea, si un perro llora de dolor, según esto, no es dolor real. Para Descartes, no. Su comportamiento, aunque parezca indicar alegría o dolor, es solo una respuesta física automática frente a un estímulo. Es como un reloj de péndulo que marca las 12 porque sus piezas físicas están dispuestas para eso. Claro, el animal huye del fuego por una reacción nerviosa mecánica, no porque tenga una conciencia que experimenta miedo. Exacto. Es una visión durísima. Y frente a esta visión tan extrema, la pregunta inevitable es sobre nosotros. El cuerpo humano también tiene nervios, reflejos, sangre, músculos, que operan mecánicamente. Totalmente. Entonces, ¿qué es lo que separa definitivamente a un ser humano de ser simplemente otro autómata biológico vagando por ahí? Bueno, el estudio del método Descartes detalla 2 pruebas contundentes para diferenciar a una máquina de un ser con mente racional. A ver, ¿cuáles son? El primer gran criterio es el uso creativo del lenguaje.
Descartes postula que una máquina, por más compleja que sea, solo podría emitir sonidos o encadenar palabras como reflejo mecánico. Como un loro, digamos. Claro, pero jamás podría componer un discurso original combinando palabras de forma innovadora para responder a cualquier contexto imprevisto. Eso requiere una mente. Tiene sentido. ¿Y el segundo criterio? La universalidad de la razón. Las máquinas o los animales operan bien solo frente a situaciones específicas para las que fueron diseñados. En cambio, la mente humana usa la razón como un instrumento universal que se adapta creativamente a problemas totalmente nuevos. Buenísimo. Bueno, llegando al cierre de este análisis y resumiendo la inmensa travesía que acabamos de recorrer, somos testigos del nacimiento del pensamiento moderno. Ni más ni menos. Arrancamos en un mundo caótico, donde todas las certezas colapsaban. Ante eso, la decisión fue dudar metódicamente de todo el conocimiento heredado. Descartes descartó hasta sus propios sentidos. Y de las cenizas de esa demolición surgió una única roca fundacional, la existencia innegable del propio pensamiento al dudar. Pienso, luego existo. Y a partir de ahí se dedujo lógicamente la existencia de un Dios perfecto que sirvió de puente para recuperar la confianza en la razón, entregándonos al final un universo físico limpio de toda magia, concebido puramente como un reloj gigante listo para ser descifrado por la ciencia. Es una reestructuración intelectual completa. Cambió el lugar del ser humano en el cosmos. Absolutamente. Pero antes de irnos, quiero dejar una idea final que me parece que resuena poderosamente en nuestro presente tecnológico. A ver. Volvamos a ese primer criterio sobre los autómatas y el lenguaje. La afirmación de Descartes era categórica. Ninguna máquina construida jamás podría usar el lenguaje de manera creativa y contextualmente rica, porque la verdadera innovación lingüística requiere obligatoriamente una mente humana consciente en su interior. Claro. Y eso es exactamente lo que hoy está en el centro del debate sobre la inteligencia artificial. Totalmente. Diariamente interactuamos con modelos de lenguaje, sistemas que son, en esencia, puramente mecánicos, redes neuronales, servidores, código. Pero que procesan datos masivos y generan textos inéditos. Mantienen conversaciones súper complejas y se adaptan a cualquier contexto con una naturalidad que asombra. Exacto. Entonces queda flotando esta inmensa interrogante. Si los pioneros del racionalismo del siglo XVII se sentaran hoy frente a una pantalla a interactuar con ChatGPT o un modelo avanzado, ¿Qué pensarían? claro, tendrían que ajustar su filosofía y admitir que hemos creado una especie de mente artificial dentro de la máquina. ¿O será al revés? Exacto. ¿O acaso, de una forma mucho más incómoda, este avance tecnológico nos revelaría que la manera en que los humanos estructuramos el lenguaje y el pensamiento es en realidad mucho más mecánica, algorítmica y predecible de lo que nuestra vanidad nos permite aceptar? Uf, una pregunta realmente fascinante para seguir analizando en profundidad y continuar cuestionando, como enseña el propio método, nuestras certezas más arraigadas. Hasta la próxima.